vamos a hablar acerca de los almidones. Los almidones son los carbohidratos por los cuales mucha gente actualmente tiene lo que llamamos carbofobia. Y esa carbofobia se ha dado porque, bueno, en parte ha sido porque la cantidad de personas, la industria alimentaria, ciertos grupos de corrientes de alternativas en correlación a la alimentación, por ejemplo, la dieta cetogénica, las dietas paleolíticas, en fin, una gran cantidad de personajes o profesionales han empezado a aventar tierra o a empezar a hablar acerca de lo tóxico, lo nocivo e inclusive lo dañino que pueden ser los almidones. Y claro, hay muchos almidones que podemos encontrar que realmente son muy refinados, y cuando me refiero a que son refinados, quiere decir que todos los granos tienen tres estructuras básicas y comúnmente la industria alimentaria tiende a quitar dos de ellos. Uno es la fibra, el otro es el germen, que se encuentran ciertas vitaminas, y dejan solamente la parte que le llaman endosperma o almidón, que es toda esa parte blanca que conocemos. Y obvio, al hacer ese proceso de refinado, pues nos da como consecuencia que consumamos alimentos refinados y eso ocasiona ciertos cambios en nuestro cuerpo. Pero bueno, hay almidones que encontramos no solamente en los cereales como el arroz, como lo que es el trigo, como lo es la papa, sino también encontramos algunos almidones en las frutas y en algunos vegetales. Y vamos a hacer algunas situaciones de aclaración y sobre todo cómo podemos diferenciar cuando es un almidón refinado o cuando es un almidón que está totalmente íntegro. Quiero decir que no ha sido quitado ni la cáscara ni se le ha quitado lo que es el endosperma. Claro, también hay algunos alimentos de origen vegetal, algunos cereales, algunas frutas, algunos vegetales que carecen de lo que es el germen o esa parte amarilla que contiene ciertas vitaminas que lo hace también muy nutritivo a los cereales. Me voy a enfocar principalmente a los almidones que encontramos en algunas frutas y en algunos vegetales que actualmente se están utilizando para poder fabricar alternativas a lo que es el uso de almidones como las harinas de avena, la harina de trigo, la harina de arroz, etcétera. La gran cantidad de alternativas que comúnmente tenemos en cuestión al usar las frutas, pues pueden ayudarnos muchísimo a que podamos agregar o preparar algunos alimentos mucho más nutritivos y sobre todo más denso en sustancias nutrimentales como es proteínas, grasas o inclusive algunas otras sustancias que en los almidones refinados pues van a perderse o se les han quitado. Así que vamos a hablar de algunos de ellos, principalmente los más comunes, los más adecuados y qué posibles alimentos podemos realizar o cuáles son los que yo más utilizo y cuáles serán esas ventajas. Bueno, como lo he dicho, hay algunos almidones que se están usando como alternativas a lo que es a los clásicos almidones que se elaboran con lo que es el pan de cereal o con trigo, con arroz, con avena, con tapioca, con mijo, y ese tipo de alimentos que se han elaborado por mucho tiempo, pues bueno, anteriormente la gente empezó a limitarse a consumirlos por el hecho de la función que tenían. De hecho, la cantidad de gluten, el gluten que se ha modificado, y en varias situaciones personas con problemas de autoinmune como artritis, lupus o algunas otras como lo que es hipotiroidismo de Hashimoto, entre otras situaciones, pues se les ha encontrado cierta relación o poco tolerancia con esta proteína llamada gluten. Entonces han salido en el mercado nuevas alternativas utilizando otros almidones para poder elaborar galletas o una cantidad de postres que por lo general son muy atractivos para la mayoría de las personas. Inclusive estos postres que se elaboran pues utilizan almidones como alternativas de algunas frutas, algunos vegetales o inclusive de algunos cereales que no eran tan típicos usar para elaborar postres o alguna alternativa a lo que comúnmente se utilizaba a través del trigo o lo que es la avena o algún otro tipo de cereal como el mijo. Bueno, uno de los almidones alternativos que puede utilizarse es la avena. Aunque hay varios tipos de avena, no solamente debemos de buscar aquella que sea orgánica, sino buscar aquella que sea la old fashion o la avena tipo irlandesa, que en este caso la avena tipo irlandesa, que voy a dejar la descripción, pues lo que tiene es que la avena no está aplastada, viene totalmente enrollada y podemos aprovechar esas ventajas de su fibra completa y de la cantidad del germinado que llega a tener. Entonces lo único que hacemos es comprar ese tipo de avena, procesarla o aplastarla o triturarla en el moledor de café y ya tenemos una opción a lo que es el trigo o algún otro tipo de cereales que por lo general estamos invadidos en el mercado con esa gran cantidad de alimentos. Entonces la avena es una opción adecuada. También podemos utilizar lo que es el arroz blanco, el arroz amarillo,
el arroz integral, el arroz moreno, el arroz café, para poder elaborar nuestras galletas o poder elaborar nuestros cupcakes o cualquier alternativa al almidón. En este caso, la ventaja que podemos tener tanto del arroz como de la avena de este tipo es que están libres de gluten y tienen la ventaja, nuevamente digo, de que al estar libre de gluten pues tienen mejor digestión que en este caso algún alimento que le vaya a tener. Entonces lo único que haces con el arroz pues también lo metes al triturador de café, te queda el polvo y esa harina la utilizas para elaborar tus postres fit o los postres o los pasteles o las galletas de acuerdo a tu alternativa. Inclusive todo está en tu imaginación de qué quieres preparar. Otra de las alternativas que son más usadas y que son con más impacto benéfico son las frutas, en este caso la manzana, la pera. Pues lo que se hace, se le quita la cáscara, se pone en cocción, se obtiene un puré, en el cual la ventaja es que ese puré pues ya tenemos el dulzor propio de la fruta y se utiliza como una alternativa para poder preparar, nuevamente te digo, galletas, panes, postres, cualquier tipo de opción que tú puedas utilizar este tipo de fruta como es la manzana o la pera y así pues poderlo incorporar. La ventaja de este tipo de utilizar las frutas como la pera, la manzana, el kiwi o algún otro es que nos va a aportar todos sus beneficios a excepción de la cáscara y la fibra, pero que al final pues vamos a obtener un postre mucho más saludable con un dulzor propio y con muchos minerales también que pueda contener de acuerdo a la fruta que utilizamos. Y por último está lo que es la alternativa al almidón, que es el plátano. El plátano pues se ha utilizado por mucho tiempo, actualmente se le había etiquetado por años y por ciertos modismos, por cierto tipo de dietas o estilos como la dieta cetogénica, en la cual no se recomendaba consumir plátano por el aporte de hidratos de carbono. Pues un plátano de este tamaño nos aporta 2 porciones de hidratos de carbono, aproximadamente 30 gramos. Entonces mucha gente cuando estaba utilizando ese tipo de alimentación quitaba estas frutas y algunas otras tropicales como la papaya, como la piña. Pero en este caso el plátano, cuando lo vayamos a utilizar para preparar un postre fit o una alternativa al almidón, pues lo más adecuado es buscarlo con sus dos características, que es que esté bien maduro. En este caso, que está bien maduro, pues nos sirve para que podamos aplastarlo prácticamente y el dulzor propio de la fruta pues nos va a servir también sin necesidad de agregar ni azúcar, ni piloncillo, ni ningún sustituto de azúcar. O su otra opción es que lo compremos que esté todavía verde y así podamos preparar nuevamente en el mismo triturador de café o en su defecto ponerlo en cocción y aplastarlo y utilizarlo como una alternativa para preparar nuestros postres fit. La ventaja de este alimento, de esta fruta, es que entre más madura esté, pues más dulzor vamos a poder agregar a nuestro postre y eso nos va a dar la opción más adecuada como alternativa para lo que es las personas con problemas digestivos o su sistema inmunológico, las personas con diabetes o las personas con sobrepeso y sobre todo personas que tienen situaciones de cardio renal. Ahora también existe una opción de poder utilizar dátiles o algunas ciruelas pasas o pasitas para poder potencializar el dulzor de estos frutos cuando muchas veces la fruta que estamos utilizando o el cereal como el arroz pues no es suficiente la percepción del dulzor y no queremos utilizar ni miel ni ningún otro producto, pues esas opciones de dátiles, ciruelas pasas o pasitas pueden favorecer muchísimo o simplemente agregando un plátano maduro nos va a ayudar también a potencializar y aceptar el sabor de este alimento que estamos preparando y así poder mejorar y sobre todo adaptarnos a cambios más adecuados. Todo está en la preparación, en la imaginación de lo que vas a preparar para que así tú puedas ir viendo qué sabor, qué textura es la más adecuada para ti y así incorporar hábitos más saludables a tu estilo de vida y mejorar tu diabetes, sobrepeso o inflamación.